Pues mis hermanos, después de haber alabado al Señor, regocijarnos por medio de ser ese instrumento, ¿verdad? Para exaltar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo, pasemos ahora a nuestro estudio expositivo de la primera carta de Pablo a la iglesia en Corinto, donde Pablo está tratando con el tema de los dones espirituales, los cuales son dados por el Espíritu a la iglesia para provecho. Es decir, para que por medio de ellos nos edifiquemos los unos a los otros dentro del cuerpo de Cristo, es decir, de su iglesia. Pero de igual forma, mis hermanos, para que también aprendamos a trabajar en unidad, porque si no hay unidad, la división será inevitable y eso es algo que al Señor no le agrada. Ahora, para que entendamos cómo debe operar la iglesia en unidad, el apóstol Pablo ahora nos va a presentar una parábola por medio de un cuerpo humano, porque dentro del cuerpo humano todos sus miembros operan en unidad y en dependencia de los unos hacia los otros. Así que el día de hoy vamos a estar tocando nuestro texto base bajo los siguientes 3 puntos. En primer lugar, en Cristo somos un cuerpo con muchos miembros. En Cristo somos un cuerpo con muchos miembros. Número 2, dentro del cuerpo de Cristo hay miembros más débiles, pero necesarios. Y número 3, cada miembro dentro del cuerpo de Cristo tiene una función en particular. Así que mis hermanos, bajo estos 3 puntos, vamos a analizar nuestro texto base en el capítulo 12 y vamos a tomar los versos del 12 al 31. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versos 12 al 31, nos dice la palabra de Dios. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber en un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular.
Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lengua? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. El título que le hemos dado a esta enseñanza es Unidos en un mismo cuerpo. Unidos en un mismo cuerpo. Oremos. Oh Padre Celestial, te pido que nos sigas hablando por medio de tu Espíritu Santo, que nos guíe, nos ministre por tu palabra, para que podamos entender lo que tú hoy nos quieres enseñar a nosotros como iglesia, Señor. Nosotros que somos el cuerpo de Cristo. Yo te pido, Señor, que esta enseñanza penetre en nuestro corazón y podamos salir de este lugar entendiendo claramente lo que es el cuerpo y lo que nosotros somos en el cuerpo, Señor. Así que ponemos esta enseñanza en tus manos, dirígenos, ayúdanos, háblanos para que siempre, en todo momento, Señor, busquemos glorificarte, Señor, conforme a lo que tú nos estés instruyendo en tu palabra, Señor. Así que ponemos esta enseñanza en tus manos y guíanos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Un noticiero de la fe escribió un artículo bajo el título ¿Cómo matar a tu iglesia? ¿Cómo matar a tu iglesia? Y presenta 14 puntos. Y se los leo. El número 1 dice, no vengas a la iglesia. No vengas a la iglesia. El número 2 dice, si asistes, llega tarde. Si asistes, llega tarde. El número 3 dice, al venir a la iglesia, llega de mal humor. El número 4 dice, al salir de la iglesia, pregúntate, ¿valió la pena venir? El número 5 nos dice, no aceptes ningún cargo en la iglesia. Vale más seguir criticando a los demás, es decir, a los que están sirviendo. Pásatela criticando a los demás. Número 6, visita otras iglesias a cada rato para enseñarle al pastor que él no es quien manda, hay que guardar la independencia. Número 7, haz que el pastor gane su dinero, deja que haga todo el trabajo. Número 8, al acudir a la iglesia, siéntate hasta atrás, cerca de la puerta, no cantes. Y si cantas, hazlo bien desentonado. Número 9, no des tus contribuciones por adelantado. Espera por lo menos hasta recibir lo que tu dinero vale. Número 10, no animes al pastor. Si te agradó el sermón, cállate, pues muchos pastores se perjudican por causa de la adulación. No permitas que la sangre de él esté sobre tus manos. Número 11, cuenta las faltas de tu pastor a todos los que te visiten. Quién sabe si de otra manera ellos lo descubran. Número 12, no traigas contigo nunca a nadie a la iglesia. No hagas nada para ganar nuevos miembros mientras la congregación tenga un pastor. Número 13, si hay algunos miembros que están sirviendo en la iglesia animados y trabajando por ella, no dejes de protestar contra esa asociación exclusivista. Y número 14, si tu iglesia es una iglesia feliz y armoniosa, condénala por su tibieza, indiferencia y falta de celo. Por último, dice el artículo, si esto haces en tu iglesia, de seguro matarás a tu iglesia. Este artículo, mis hermanos, debe hacernos reflexionar cómo estamos viviendo nuestro cristianismo en la iglesia local donde nos congregamos.
Ahora, eso es por un lado, pero por el otro, si no tenemos un concepto claro de lo que es la iglesia y nuestra responsabilidad dentro de ella, fácilmente podemos estar participando en alguno de estos 14 puntos que menciona el noticiero en la fe, los cuales afectan directamente la unidad de la iglesia. Por eso es importante entender lo que ahora somos en Cristo y cuál es nuestra responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo. Porque como ya vimos, recibimos dones espirituales para que los ejerzamos dentro del cuerpo de Cristo y de esa forma siempre nos estemos edificando los unos a los otros. Ahora, con esto en mente, empecemos a analizar nuestro texto base, donde Pablo dice en los versículos 12 y 13, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Ahora, mis hermanos, si hay algo que todos los cristianos, incluso los incrédulos, tenemos bien en claro, es que nuestro cuerpo tiene muchos miembros y operan en coordinación entre ellos mismos. Por ejemplo, imaginemos que nos da sed. En ese momento sale una señal de nuestro cerebro dándole indicaciones a las manos y a los pies para que operen en coordinación, se dirijan a un lugar donde hay un vaso, lo tomen, ¿sí? Vayan donde esté el agua, lo llenen, se lo tomen y satisfagan esa sed. Si se dan cuenta, todo esto opera en armonía y coordinación entre los mismos cuerpos, perdón, entre los mismos miembros del cuerpo. Pero también por otro lado, cuando se presenta un dolor en uno de los miembros, también interactúan bajo el mismo dolor. Ahora, en este sentido, no sé si alguna vez se han machucado un dedo con la puerta del carro. A mí en una ocasión me sucedió. Recuerdo que un día llegué tarde a la casa, me bajé del carro para abrir la puerta y meter el carro, y cuando le aventé la puerta se me queda atorado uno de los dedos. Pues rápidamente lo saco y pues no me sacudí y dije, no, pues ahorita se va a pasar. Voy, me meto a la casa y luego empieza una punzadita, pum, pum, pum. Primero en el dedo, luego era en la mano y luego era en la cabeza y luego era todo el cuerpo, era pum, ya era una punzada dura, dura, dura. Estaba entrelazando ese dolor con todos los miembros del cuerpo. Recuerdo que esa noche realmente casi no pude dormir. Decía, ya me quiero dormir para que este dolor se acabe, pero dormía 1 o 2 minutos y la punzada me despertaba. ¿Por qué? Porque los miembros siempre están interactuando, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que también el cuerpo es de un mismo sentir. Cuando sucede un accidente, sea machucarse un dedo, o cuando nos cortamos una mano, o cuando estamos allí en la cocina cortando las verduras, de repente se nos atraviesa el dedo, ¿no? O también cuando se quebra un pie, va a afectar. Ahora, esto es en lo físico, pero en lo espiritual también pasa, porque ahora espiritualmente nosotros somos parte de ese cuerpo de Cristo y también debemos ser de un mismo sentir. Por eso un poco más adelante, Pablo dice en el capítulo 26, perdón, en el versículo 26 del versículo 12, donde nos dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Esto nos está hablando de ser de un mismo sentir, en el sufrimiento y en el gozo. Sin embargo, para llegar a este punto
necesitamos primeramente entender que en Cristo somos un cuerpo operando por medio de diferentes dones espirituales, los cuales el Espíritu Santo ya nos otorgó. Desde el momento que creemos, el Espíritu Santo nos da un don. Por eso Pablo también les dice a los hermanos en la iglesia en Roma, en el capítulo 12, versículos 3 y 4, se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí esta escritura: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Es claro que dentro del cuerpo de Cristo no todos vamos a tener la misma función. Sin embargo, todos juntos estamos formando ese cuerpo de Cristo. Lo cual también nos enseña que no podemos aislarnos del cuerpo de Cristo. Somos parte de, no podemos aislarnos, porque todos los miembros deben de estar operando en unidad dentro de la iglesia, ahí donde el Señor nos ha puesto para que le sirvamos. Ahora, uno de los grandes errores que cometen muchos cristianos es el no comprometerse o tener una responsabilidad en la iglesia local donde se congrega. Y de esa forma pueda poner su don espiritual al servicio de sus demás hermanos en Cristo. Y como no se comprometen, ahí andan brincando de iglesia en iglesia sin compromiso. Y desafortunadamente muchos terminan sin dejarse de congregar, porque no han comprendido lo que realmente significa ser del cuerpo de Cristo, en el cual debemos operar en unidad entre los miembros, con vida para fortalecernos los unos a los otros y con movimiento, porque hay muchas cosas que necesitamos hacer, pero si nos aislamos, será muy difícil. No podremos edificar, no podemos amar y mucho menos servir al cuerpo de Cristo con ese don espiritual que ya hemos recibido. Ahora, retomando el caso de los corintios, otro de los problemas que había en esta iglesia es que en lugar de estar uniendo y edificando a la iglesia con sus dones espirituales, estaban creando divisiones. Porque estaban utilizando su don espiritual como un símbolo de poder. Y por lo tanto empezaba a haber rivalidades. No, es que mi don es mejor que el tuyo. Yo hablo en lenguas, tú no. Ah, pero yo sano y tú no, ¿verdad? Rivalidades. Por ese motivo el apóstol Pablo nos presenta el ejemplo de un cuerpo humano para que entiendan y de igual forma nosotros entendamos que no se puede trabajar de una forma individual, sino en equipo. Porque desde el momento que el Espíritu Santo nos bautizó o nos sumerge en el cuerpo de Cristo, nos hizo ser parte de su cuerpo, el cual es solamente uno. Porque no hay dos cuerpos de Cristo, así como tampoco hay dos Espíritus Santos, solo hay uno. Donde también la Escritura nos dice, como lo leímos en el texto base, se nos dio un mismo espíritu de beber, como lo menciona el versículo 13. Sin embargo, aquí también es importante resaltar que cuando Pablo habla del bautismo del Espíritu, aclara que este bautismo no es para un grupo exclusivo, como era el caso de los de la ley, porque la ley sí fue dada única y exclusivamente para el pueblo de Israel, para los judíos. Pero ahora
por medio del bautismo del Espíritu es para todos aquellos que creamos en Jesucristo, esto independientemente de nuestra nacionalidad. Por eso Pablo dice, sean judíos o gentiles, lo cual indica que es para todas las naciones, no importa la nacionalidad. Pero como en ese tiempo también había esclavos, los cuales no tenían derecho a nada, a ellos también se les dio el derecho de ser parte del cuerpo de Cristo por medio de la fe. Ahora, en este mismo sentido, veamos lo que Jesús dijo en el Evangelio de Juan. Véanlo en su Biblia, Juan capítulo 7. Vamos a leer los versículos 37 al 39. Juan capítulo 7, versos 37 al 39. Nos dice aquí la palabra de Dios. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir, ¿quiénes dicen? Los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Aquí Jesús nos está hablando del Espíritu Santo, el cual recibirían ahora los creyentes por fe. Y el día de hoy es el mismo Espíritu Santo que nosotros recibimos al momento de creer en Jesús y declararlo como nuestro Señor y Salvador. Pero también, mis hermanos, es el mismo Espíritu que nos introduce al cuerpo de Cristo y nos sella para darnos una identidad en Cristo, como dice la Escritura en Efesios 1:13, donde nos dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto nos habla de un sello espiritual, el cual obviamente no podemos ver. Sin embargo, a través de nuestras acciones dentro del cuerpo de Cristo, este sello sale a relucir. Por ejemplo, a partir que el Espíritu Santo nos toca, nos sella, a partir de ese momento vamos a desear hacer todo lo contrario a los 14 puntos que miramos en la declaración de la fe al inicio del mensaje, ¿verdad? Porque en lugar de no asistir a la iglesia, ahora siempre queremos estar ahí. En lugar de llegar tarde a los servicios de la iglesia, siempre buscamos la forma de llegar temprano. O en lugar de asistir a la iglesia de mal humor, queremos llegar a la iglesia llenos del Espíritu para ser de bendición a toda la iglesia. Eso son parte de las evidencias que se va a presentar o van a manifestar un miembro de Cristo cuando fue sellado por el Espíritu. Hay una evidencia, se está mirando ese cambio, ese sello hizo, esa identidad que ahora le dio. Sin embargo, mis hermanos, aunque pertenecemos a un mismo cuerpo, donde se nos dio de beber un mismo espíritu, el cual nos selló, también debemos entender que somos muchos miembros y nos necesitamos los unos a los otros, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, como dice el versículo 14 del texto base. Regresemos ahí. Versículo 14 nos dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Esto también nos enseña que el cuerpo de Cristo es un organismo con muchos miembros, donde cada uno tiene una función en particular, pero también independencia de los demás. Y por lo tanto, nadie debe menospreciarse, ni tampoco menospreciar a otro
porque todos, absolutamente todos nos necesitamos. Ahora, si alguien nos preguntara, ¿qué parte del cuerpo te gustaría perder? ¿Qué le diríamos? ¿Una mano? ¿Un pie? ¿Un ojo? Es claro que quisiéramos tener todos los miembros. A mí no me quites nada, ¿verdad? Porque nadie quiere perder un solo miembro de su cuerpo. Todos queremos estar completos. Y esto es porque siempre es importante que estemos todos juntos dentro del mismo cuerpo. Así como queremos que todos nuestros miembros estén unidos, juntos, no perder nada, y también debe ser en el cuerpo de Cristo. Ahora, por otro lado, algunos comentaristas bíblicos mencionan que algunos miembros dentro de la iglesia en Corinto estaban desconformes con el don espiritual que habían recibido, al punto de considerarlo como un don secundario, y esto era un grave error. Porque así como los miembros del cuerpo humano se ocupan para operar de una forma integral, así también son los dones espirituales en el cuerpo de Cristo, porque nos complementamos los unos a los otros. Por eso Pablo utiliza la analogía del cuerpo humano en los versículos 15 al 17, donde nos dice, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Pablo, por medio de estas preguntas, nos enseña que todos los miembros son parte de un mismo cuerpo, pero con diferentes funciones. Por ejemplo, por medio de nuestros pies, el cuerpo se puede desplazar de un lugar a otro. Por medio de las manos podemos tomar objetos en coordinación con los pies, vamos por ellos, y así los podemos trasladar de un lugar a otro, como por ejemplo una silla, moverla de un lugar a otro. Ahora, por medio de los oídos, podemos escuchar las instrucciones que se nos estén dando. Por ejemplo, hey, mueve la silla ahí. Te pido por favor que muevas esa silla para allá. Escuchas la instrucción. Y en coordinación con las manos y con los pies, vamos a mover esa mesa, esa silla o la instrucción que nos estén dando. Sin embargo, mis hermanos, ¿qué pasaría si no tuviéramos ojos? Definitivamente, mis hermanos, sería complicado seguir las instrucciones que se nos estén dando, porque en muchas ocasiones las instrucciones se dan con señas, ¿verdad? Hey, te encargo que esa silla la pongas allá, la señalas de aquí para allá, ¿verdad? Y lo mismo pasa, mis hermanos, con el olfato, porque por medio del olfato nosotros podemos percibir los olores y no solamente los agradables, sino también los que son desagradables, ¿verdad? Es claro que todos los miembros se ocupan porque son parte de parte del mismo cuerpo. Sin embargo, cada uno ha sido colocado en el lugar que Dios determinó ponerlo. Por eso Pablo dice en el versículo 18 del texto base, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. En este mismo sentido, Salomón escribió en Proverbios 22, se los ponemos en la pantalla. Dice aquí esta escritura, el oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. Es claro que todo nuestro cuerpo es creación de Dios y cada uno de nuestros miembros fueron puestos en el lugar que Dios determinó ponerlos. Sin embargo, es interesante mencionar que estos miembros que Pablo está utilizando aquí en esta analogía para describir el cuerpo humano, haciendo una referencia al cuerpo de Cristo, todos ellos operan en par. Porque el pie opera en par con otro pie. La mano opera en par con otra mano. Lo mismo es con los oídos, las orejas. Y lo mismo es con los ojos. Incluso con el olfato, porque el olfato tiene, la nariz, perdón, tiene dos fosas nasales.
En este sentido, ¿alguna vez se les ha tapado una fosa nasal? ¿Cómo se sienten? Que se están ahogando, que les falta aire, ¿verdad? Tienen que estar operando igual, libres. Entonces, Dios, mis hermanos, diseñó los miembros para que operen en unidad y se complementen dentro del mismo cuerpo. Ahora, Pablo, por medio de estos miembros, quiere enseñarnos lo importante que es trabajar en coordinación con otros miembros dentro de la iglesia, esto independientemente del lugar en el cual Dios nos haya colocado. Porque así como un cuerpo tiene diferentes miembros, el cuerpo de Cristo también los tiene y ninguno es más que otro. Es decir, el pastor no es más que ningún otro. El que tiene dones de sanidades no es más que otro. O incluso el que hable lenguas no es más que otro. Todos son iguales y todos son parte de los miembros que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Sin embargo, también es importante entender que no todos vamos a tener la misma función. Por eso Pablo dice en el versículo 19 del texto base, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? ¿Se imaginan, mis hermanos, un cuerpo de puros ojos o de puras manos? Esto definitivamente sería un monstruo, porque Dios no diseñó así el cuerpo humano, ni diseñó así su iglesia. Sin embargo, Él nos diseñó para que fuéramos muchos miembros dentro del cuerpo. Por eso Pablo dice en el versículo 20 del texto base, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es solo uno. Aquí Pablo vuelve a resaltar el énfasis de lo que viene diciendo del versículo 12, porque quiere dejarnos bien en claro que Cristo o que en Cristo somos un solo cuerpo, pero con muchos miembros, donde por cierto nadie debe desecharse. Por eso Pablo dice en el versículo 21 del texto base, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza, a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Es claro, mis hermanos, que todos nos necesitamos, pero la realidad es que muchas veces no lo entendemos. De hecho, me he enterado de algunos pastores que le dicen a su congregación, si no estás a gusto, ahí está la puerta, te puedes ir. Esto es como decir, no te necesito, yo soy autosuficiente, lo cual es un grave error porque todos nos necesitamos los unos a los otros dentro del cuerpo de Cristo. Sin embargo, mis hermanos, que hay que hacer una aclaración. Porque si un hermano dentro de la iglesia, en lugar de estar edificando a sus hermanos dentro de la iglesia, se la pasa criticando. Mira esto que, y está esto hicieron, ya que puras críticas, puras críticas. En estos casos, le damos gracias al Señor porque se lo llevó a otro lugar. Ahora, no porque no le amemos, sino porque aquí ese hermano dejó de estar edificando a sus hermanos y se terminó convirtiendo en una piedra de tropiezo. Sin embargo, todos somos hijos de Dios y si se lo lleva, gracias Señor. Pero si hay que trabajar con Él, pues hay que trabajar, ¿verdad? Pero todos nos necesitamos. Por eso es importante, mis hermanos, que nosotros estemos buscando en todo momento la dirección del Señor por medio del Espíritu Santo y su palabra, para que en todo momento nos estemos edificando los unos a los otros, como el Señor nos instruye en su palabra. Debemos ser de edificación. Pero sobre todo, para que no vayamos a ser una piedra de tropiezo aún con nuestros hermanos o como nuestros hermanos que están siendo un estorbo en la obra. No vayamos a ser una piedra
de tropiezo, porque fuimos llamados o insertados en un cuerpo para trabajar en unidad y ser de bendición. Ahora, retomando el texto base, es claro que Dios nos puso en un cuerpo espiritual donde todos somos indispensables para la obra, es decir, Él o los pastores, los diáconos, los maestros, los evangelistas y todos los servidores que operen en las diferentes áreas dentro de la iglesia. Incluso hasta los miembros que son más débiles, porque también se necesitan en el cuerpo de Cristo, como Pablo lo menciona en el versículo 22 del texto base, donde dice, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Ahora, si analizamos el cuerpo físico, cada una de las personas o cada persona, cuando se pincha una mano con una aguja, por lo regular, viene una recuperación rápida y no pasa a mayores, ¿verdad? Nos pinchamos, estamos cosiendo, nos pinchamos y un dolorcito, pero luego pasa. Pero, ¿qué pasaría si eso pasara en nuestro ojo? O en el cerebro. Allí definitivamente la cosa cambia, ¿verdad? Porque la mano puede soportar el piquete con una aguja, ¿sí? Pero el ojo no, porque corremos el riesgo de quedarnos ciegos. O si pasa en el cerebro, corremos el riesgo que haya un derrame. Y si fuera en el corazón, pues ni se diga. Por eso es que estos miembros son muy débiles, pero muy necesarios en el cuerpo. Porque a final de cuentas, por medio de los ojos vemos, por medio del cerebro tenemos dirección para el cuerpo y por medio del corazón tenemos todos los nutrientes, el oxígeno que ocupamos, ¿verdad? Porque está el corazón bombeando la sangre para estarnos oxigenando en todo momento. Ahora, mis hermanos, si lo aplicamos a lo espiritual, un miembro débil puede ser una persona dentro del cuerpo de Cristo que es incapaz de valerse por sí mismo, porque no saben qué hacer en ciertas circunstancias, pero también constantemente obran de una forma inmadura. Sin embargo, mis hermanos, por medio de estos hermanos débiles, nosotros vamos a poder evaluar cómo es nuestra madurez en Cristo. Es decir, nuestra fortaleza, nuestra sabiduría, nuestra paciencia y nuestra perseverancia. Por ejemplo, imaginemos que un hermano en la iglesia continúa con problemas para controlar su lengua y por lo tanto constantemente se le salen malas palabras. Ahora, en este caso, ¿qué es lo que hace un maduro? ¿Lo aconseja o lo critica? ¿Qué hace un maduro? ¿Lo aconseja o lo critica? Es claro que lo va a aconsejar porque las malas palabras nunca serán de edificación para la iglesia. Sin embargo, la Escritura también nos enseña que lo debe hacer con mansedumbre. Se les ponemos en la pantalla la Escritura. Gálatas nos lo dice. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, una connotación de un hombre maduro, restaurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, la forma de probar nuestra madurez será en el trato que le demos a nuestros hermanos más débiles, es decir, a los que continúan cometiendo muchos errores o siguen siendo controlados por la carne. Ahora, en este mismo sentido, Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica, se los ponemos en la pantalla, primero a los tesalonicenses, capítulo 5, verso 14, dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos.
Es claro, mis hermanos, que el Señor sabe que dentro de la iglesia habrá hermanos débiles, es decir, inmaduros, a los cuales necesitamos constantemente darles dirección para que lleguen también un día a la madurez. Pero de igual forma, a través de ellos, nos vamos a estar evaluando qué tan maduro yo soy, cómo reacciono ante su madurez. Por eso es que los hermanos débiles también son útiles en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? A veces los vemos como que, ¡ay! Pero el Señor siempre nos está enseñando. Dices que eres maduro, a ver, muestra tu madurez, ¿verdad? Porque es bien fácil decir, ay, ahí te lo encargo, ¿verdad? Sin embargo, mis hermanos, sabemos que es un proceso donde todos pasamos porque todos iniciamos siendo niños en Cristo. Y necesitamos la dirección de los maduros para llegar a esa madurez que ellos nos están modelando. Ahora, por otro lado, hablando del cuerpo físico, no solo hay miembros débiles como el ojo, el cerebro y el corazón. Débiles en el sentido de que son muy sensibles, ¿verdad? Porque Pablo dice que también hay miembros que parecen menos dignos, como nos dice en el versículo 23 del texto base. Dice, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Ahora, cuando Pablo habla de un miembro que padece menos digno, se refiere a un miembro del cuerpo que se le da más consideración, o es decir, se le da más honor. No, perdón, cuando dice que es un miembro menos digno, es como cuando dice que es un miembro que es sin honor, es deshonrado, es despreciado o es de poca estima. A eso se refiere un miembro menos digno. Sin embargo, dice que a esto se le viste más dignamente. Ahora, si lo aplicamos al cuerpo humano, pudieran ser nuestros pies, los cuales cubrimos con zapatos elegantes para que no se vean los juanetes, no se vean los callos o alguna deformidad, ¿verdad? Esto habla de vestirlos dignamente. Ahora, si lo aplicamos a la iglesia de Cristo, este miembro puede ser un hermano que se toma el tiempo para limpiar los baños, el salón principal, el salón de niños, barrer afuera, tener todo limpio para cuando los demás hermanos vengan. Esta actividad para algunos a lo mejor pudiera ser deshonroso o de poca estima. Sin embargo, para Cristo, mis hermanos, es de mucha honra porque se hace por amor a su obra y a estos son los que Dios va a vestir dignamente, ¿verdad? Porque a lo mejor a los ojos de los hombres es algo indigno lo que está haciendo, pero para los ojos de Dios no. Ahora Pablo después presenta a los de menos decoro, los cuales se tratan con más decoro. Y es claro que Pablo aquí está haciendo una referencia a las partes del cuerpo humano que pueden estar, que no pueden estar al descubierto por causa del pecado. De hecho, por ese motivo, desde que Adán y Eva pecaron en Edén, Dios tuvo que cubrir su desnudez, como dice la escritura en Génesis 3:21, donde nos dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Es claro que por causa del pecado, todos absolutamente tenemos que cubrir nuestra desnudez, pero lo hacemos incluso con más decoro porque nos gusta vestir bien, ¿verdad? Por eso la versión Palabra de Dios para Todos dice en la segunda parte del versículo 23 de nuestro texto base, las partes que no queremos mostrar son las que tratamos con más modestia o decoro, como dice la Reina Valera. Pero ahora hablando de las partes presentables,
Pablo dice en los versículos 24 y 25 en nuestro texto, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Aquí la palabra clave, mis hermanos, es que no haya desavenencia. Es la palabra clave de esos dos versículos, que no haya desavenencia. Y esto se refiere a que no haya división. Porque los miembros deben operar en unidad para que de esa forma se preocupen los unos por los otros. Por eso Pablo es que menciona en el versículo 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelan con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Habla de unidad y así es como debemos operar en la iglesia de Cristo, en unidad, es decir, sin desaveniencia. Porque si un hermano padece, por ejemplo, pierde un ser querido, nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, nos debemos doler con él, como si nosotros también estamos padeciendo esa pérdida. Pero también si un hermano se goza, por ejemplo, hay un ascenso en el trabajo, le va a ir mejor, va a tener mejor beneficio. La llegada de un hijo, o a lo mejor porque ya formalizó su compromiso para formar un matrimonio como el Señor lo ordena en su palabra. Esos gozos los debemos agarrar como parte de nuestro gozo. Nos gozamos con ellos. Pero también debemos dolernos en las situaciones difíciles. Por eso Pablo también le dice a los romanos en el capítulo 12, verso 15, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. En otras palabras, lo que dice esta escritura es, sean de un mismo sentir. Sean de un mismo sentir. Ahora, Pablo también le dice a los Gálatas, en Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Esto se refiere a que debemos estar hombro con hombro para que juntos salgamos adelante. Ahora, el escritor a los Hebreos también dijo en Hebreos 13:3, se los vamos a poner esa escritura en la pantalla. Hebreos 13:3 nos dice, acordaos de los presos como si estuvieras presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. ¿Se observan? Aquí la escritura dice, acuérdense de los presos como si ustedes también estuvieran presos, o de los maltratados como si ustedes también fueran maltratados. Ahora, mis hermanos, ¿de qué presos o maltratados está hablando aquí el escritor a los hebreos? Es claro que se refiere a los miembros de la iglesia, porque en ese tiempo había persecución donde muchos eran metidos a la cárcel y maltratados por seguir a Cristo. De hecho, Pablo, antes de convertirse a Cristo, era uno de esos perseguidores que agarraba a la iglesia, los maltrataba y los metía a la cárcel. Y a este tipo de hermanos es a los que se refiere el escritor a los hebreos. En ese contexto lo está presentando. Sin embargo, le dice que se acuerden de ellos como si ellos mismos fueran los presos o los maltratados, porque a final de cuentas somos parte del mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, donde debemos estar en unidad. Ahora, el apóstol Pedro, también dijo en 1 de Pedro 3:8, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amables. Definitivamente, Dios, mis hermanos, quiere que entendamos que somos un cuerpo unido en Cristo, donde cada uno se debe preocupar no solo por sí mismo, sino también por el hermano. Miren los unos por los otros, son parte del mismo cuerpo y deben estar cada uno velando por su hermano.
Por eso Pablo continúa diciendo en el versículo 27 del texto base, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Somos un cuerpo, pero también miembros cada uno en particular. Y en relación a esto, quiero ponerles un dibujo gráfico en la pantalla. Aquí vemos un barco formado por legos, ¿verdad? Y en Cristo, mis hermanos, cada uno de nosotros somos como uno de esos legos, porque juntos formamos el cuerpo de Cristo, donde Dios nos asignó a cada uno una tarea diferente. Cada parte, cada cuadrito, cada lego es indispensable para formar ese cuadro, ese barco. Y de la misma forma, cada uno de nosotros tiene una tarea específica dentro del cuerpo de Cristo. Por eso Pablo continúa diciendo en el versículo 28 del texto base, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Ahora se observan, Pablo aquí empieza a presentar diferentes responsabilidades dentro de la iglesia de Cristo, solo que intencionalmente los presenta en un orden de rango. Y esto es porque algunos hermanos en la iglesia en Corinto estaban haciendo demasiado énfasis al don de lenguas. Por eso Pablo pone este don hasta último lugar en su lista que está presentando. Ahora, no porque este don, mis hermanos, no fuera un don importante, sino por el énfasis excesivo que le estaban dando algunos hermanos dentro de la iglesia. Como continúa pasando en muchas iglesias de nuestros días, al punto de decir que si una persona no habla en lenguas es porque no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, lo cual es un error. Porque si así fuera, mis hermanos, Dios nos hubiera dotado a todos el don de lenguas, ¿o no lo creen? ¿Verdad? Pero como no es así, Pablo lo aclara un poco más adelante por medio de algunas preguntas retóricas. Pero antes de ir a esas preguntas, veamos cómo Pablo en el versículo 28 de nuestro texto base nos presenta en primer lugar 3 oficios ministeriales, los cuales fueron establecidos directamente por Cristo. Estos son el de apóstol, el de profeta y el de maestro, los cuales también son mencionados en su epístola a los Efesios, donde dice, y él mismo, Jesús, constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Sin embargo, de estos 5 oficios ministeriales, Pablo en su epístola a los Corintios solo toma 3 de ellos. Estos son el de apóstol, el de profeta y el de maestro, los cuales los presenta en una numeración como que si quisiera enfatizar una importancia de rango. Por eso la Nueva Traducción Viviente lo traduce de la siguiente forma, se los ponemos en la pantalla. Dice esta traducción: a continuación hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. En primer lugar, los apóstoles. En segundo lugar, los profetas. Y en tercer lugar, los maestros. Luego, los que hacen milagros, los que tienen el don de sanidad, los que pueden ayudar a otros, los que tienen el don de liderazgo y los que hablan en idiomas desconocidas. Se observan, en esta traducción menciona primer lugar, segundo lugar y tercer lugar, lo cual está haciendo como un énfasis a un rango de importancia. Sin embargo, después de mencionar estos 3 oficios ministeriales que fueron establecidos por Cristo, Pablo nos presenta algunos dones espirituales, pero como que los hace al azar. El de milagros, el de sanidad, el de ayuda, el de administrar y por último, el de lenguas, el cual todos en Corintio querían tener. Pero como no era para todos, Pablo les dice en el versículo 29 y 30 del texto base, ¿son todos apóstoles?
¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Todos tienen el don de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Es obvio que la respuesta es un rotundo no, porque no podemos ser una iglesia de pura lengua, ¿verdad? O de puros apóstoles, o de puros profetas, o de puros maestros, o de puro hacer milagros. Porque el Señor estableció su iglesia con una diversidad de dones de acuerdo a las necesidades de cada iglesia local. Porque cada iglesia local tiene su propia necesidad y Dios va a operar conforme a la necesidad particular de cada iglesia. De hecho, si analizamos las 7 iglesias mencionadas en Apocalipsis, estas son exhortadas de una forma diferente porque todas tenían diferentes situaciones. Y lo mismo sigue pasando el día de hoy. Por eso Pablo termina este capítulo diciendo algo muy importante en el versículo 31 del texto base. Nos dice, procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Ahora, la palabra procurad se refiere a poner interés, pasión o entusiasmo. Sin embargo, dice que debe ser por los dones mejores. Y este punto, mis hermanos, Pablo lo va a tratar en el capítulo 14, donde el énfasis no es el don de lengua, sino el profetizar, como dice 1 Corintios 14:5. Veamos esa escritura. Dice aquí, así que quisiera que todos vosotros hablases en lenguas, pero, ¿qué dice? Más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Es claro que el énfasis es hacia la predicación de la palabra de Dios, porque es la que realmente edifica la iglesia, pero cuando lleguemos allí lo vamos a explicar en su contexto, ¿verdad? Sin embargo, para que podamos entender cómo utilizar los dones espirituales, necesitamos aplicar un elemento clave y este es el que Pablo va a empezar explicando en el capítulo 13. Por eso él termina el capítulo 12 diciendo, mas yo os muestro un camino aún más excelente y este es el camino del amor, el cual veremos la próxima semana si el Señor lo permite. Porque si nuestro don, mis hermanos, no lo ejercemos con amor, allí Pablo en el capítulo 13 nos va a decir de qué sirve, ¿verdad? El don espiritual que ya nos ha dado el Señor. Pero la próxima semana veremos ese tema. Pero como conclusión a lo que miramos el día de hoy, debemos entender, mis hermanos, en primer lugar, que todos juntos pertenecemos a un mismo cuerpo, donde a todos se nos dio el bautismo del Espíritu Santo para introducirnos al cuerpo de Cristo cuando creímos. En segundo lugar, debemos entender que todos somos importantes y necesarios en el cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, nadie debe desechar a nadie porque nos necesitamos los unos a los otros. Y en tercer lugar, debemos entender que dentro del cuerpo de Cristo, cada uno tiene una función en particular para edificar a sus hermanos en Cristo. Así que, mis hermanos, cuidado con el individualismo, porque este es un cáncer que opera en contra de la integridad y la unidad de la iglesia. Mejor busquemos en todo momento la unidad, apoyándonos los unos a los otros, hasta que todos llegamos, como dice Pablo en Efesios 1:3, a la unidad de la medida del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura, a la plenitud de Cristo. Amén, mis hermanos. Oremos. Oh, mi Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, donde nos enseña, Señor, que debemos entender
que somos un cuerpo y que debemos operar en unidad, cuidándonos los unos a los otros, trabajando hombro con hombro. Y si un hermano padece, estar ahí con él. Si se goza, estar ahí con él, Señor. No permita, Señor, que seamos una iglesia desunida. No permita, Señor, que seamos una iglesia individualista. No permita, Señor, que seamos una iglesia que estemos practicando alguno de los 14 puntos que miramos al inicio de esta enseñanza, porque eso es un cáncer para tu iglesia, Señor. Porque tú nos has puesto en este cuerpo para que nos edifiquemos los unos a los otros. Oh, mi Dios, gracias, Señor, porque sabemos que no estamos solos. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que nos muestra quién somos ahora en Cristo y por qué nos pusiste en este cuerpo, Señor. Para que aprendamos a trabajar en unidad, no de una forma individual. Porque allá afuera en el mundo cada uno mira por sus propios beneficios, pero acá adentro no se trata de mis beneficios, sino el de beneficios de todos como un cuerpo. Así que mi Dios, yo te doy gracias por tu palabra y ayúdanos a identificar esas áreas en donde estemos fallando, Señor, para que hagamos correcciones y busquemos, Señor, el seguir adelante, glorificándote y haciendo lo que tú dices en tu palabra, Señor. Porque no queremos ser solamente una iglesia de oidores y no hacedores. Así que, mi Dios, nos ponemos en tus manos y síguenos ayudando, Señor, a entender, pero también a obrar en obediencia. En Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén.